Shalom y bienvenido al Merci Mucho, donde estamos conservando la lengua latina con la cocina. Hoy vamos a guisar las bulemas de espinaca y queso, la segunda mina de desayuno que estamos cubriendo sobre este programa. Esta receta viene de The Sephardic Spice Girls con un par de trocamientos. Estoy parallando solamente la mitad de su receta, que puedes topar un detalle en la descripción. Vamos a empezar con la masa. Combinar una cuba de agua tibia, no caliente, con una media cucharilla de malla seca activa y azúcar. Dejar por 10 minutos. Ingredientes para el combo. Ajustar una libra y media de espinaca a un bol. Merquilla preparada en el magazine. Romper y elaborar la espinaca por un par de minutos. Ahora enmolescar la espinaca con un finchan de feta y parmesano y dejar aparte. Después de 10 minutos, tomar la mezcla de malla. Ajustar una media cuchara de aceite y una media cucharilla de sal. Ahora ajustar 2 finjanes de harina poco a poco. Amasar por un par de minutos y cortar en 10 pedazos. Dejar esos pedazos en una cacerola o tepsi con un bocado de aceite. Después de una hora es el tiempo para preparar las bulemas. Trocar un pedazo de masa y llenarlo hasta que esté más fluido posible. Debería ser un rectángulo. Trocar un puñado de gomo y salpicarlo sobre la masa. Esta segunda vez que estoy doblando las bulemas, ahora no seas demasiado paso, por favor. Enrolar la masa sobre el gomo y después tienes un cilindro. Quieres enrolar el cilindro en una espiral como así. La nombre bulema proviene de... yo no sé. Me di que el nombre bollos, una otra mina sefardí, proviene de bulla en latín, que significa burbuja. Creo que bulema también puede provenir de bulla, ama yo no estoy seguro. En Rodas y Saloniki se llama rodanches o rodanchas. Este nombre probablemente viene de rosa en griego, Rodo. Curiosamente, Rodo es la origen del nombre de la isla de Rodes. En Rushalayim se llama burmaikas, que proviene de turco burmak, que significa torcer. O puede ser castrar. Yo no hablo turco, ahora si hablaslo, dime en el comentario, por favor. Posar las bulemas sobre una tepsi. Después acabando, glasearlas con la yema y un poco agua. Finalmente salpicarlas con el parmesano. Meter las bulemas al horno de 400 degrees por 15 a 20 minutos. Echarlas del horno y dejarlas para enfriar por un par de minutos. Y voilà, bulemas de espinaca y queso. Bulemas son unas de las 3 P's de la cocina sefardí, con burecas que aparecen allí previamente y pollos. Ellos son colayas más gustosos y me pienso que con toda esta espinaca ellos deberían ser saludosos. Perfecto para el desayuno o ya con unos amigos. Merci mucho y goza.